Hola, hola, bienvenida a este podcast de Mamás para Mamás. Yo soy Claudia Gómez, creadora del proyecto Descansa Mamá, Despierta Mujer. Aquí hablamos a calzón quitao lo que sufrimos y callamos las madres y obviamente también las posibles soluciones para no volvernos locas en el intento de ser buenas mamás sin abandonarnos en el proceso. No hay fórmulas mágicas. Ojalá existieran. Aquí solo somos mamás reales que hacemos lo mejor que podemos, pero lo intentamos. Gracias por estar aquí y ojalá que lo de hoy te sirva. Aquí vamos. Hola, hola, bienvenida a este episodio número 40 de Descansa Mamá, Despierta Mujer. Y no solo es el episodio número 40, sino que te quiero compartir que estamos de aniversario. Es el primer año, cumplimos un año con este maravilloso espacio para mamás, donde tratamos de develar todo lo que una madre necesita para ser siempre la mujer que desea y anhela ser, y también la madre que desea y anhela ser. Y como estamos de aniversario, quiero hacerlo y celebrarlo con algo muy atípico. Te quiero compartir mi libro favorito. Lo voy a leer para ti en 2 episodios, en este y el próximo que lo estaré compartiendo en unos días después. ¿Por qué te quiero compartir este libro? Porque este libro me cambió la vida y mi forma de ver la maternidad. Es el libro de la buena suerte. Es un libro corto, pero con una riqueza impresionante. Espero de corazón que lo disfrutes así como yo. Te mando un abrazo y gracias infinitas por estar aquí y por acompañarme por todo este maravilloso año. Libro La Buena Suerte, Claves de la Prosperidad, de Fernando Trías y Alex Rovira. Primera parte, el encuentro. Una hermosa tarde de primavera, Víctor, un hombre de aspecto elegante e informal, fue a sentarse al que era su banco preferido del mayor parque de aquella gran ciudad. Allí se sentía en paz, aflojaba el nudo de la corbata y apoyaba los pies descalzos sobre una mullida alfombra de tréboles. A Víctor, que tenía 64 años y un pasado lleno de éxitos, le gustaba aquel lugar. Pero esa tarde sería distinta de otras. Algo inesperado estaba a punto de ocurrir. Se acercaba al mismo banco con intención de sentarse otro hombre, también en la sesentena, David. Tenía un andar cansado, tal vez abatido. Se intuía en él a alguien triste, aunque conservaba a su manera un cierto aire de dignidad. David lo estaba pasando bastante mal en esos momentos. De hecho, lo había pasado mal durante los últimos años. David se sentó junto a Víctor y sus miradas se cruzaron. Lo extraño fue que tanto uno como otro, los dos al mismo tiempo, pensaron que un vínculo los unía, algo conocido, muy lejano, pero íntimamente familiar. ¿Tú eres Víctor?, preguntó David con precaución. ¿Y tú, David?, contestó Víctor, ya seguro de que reconocía en aquella persona a su amigo. ¡No puede ser! No me lo creo, después de tanto tiempo. En ese instante se levantaron, se abrazaron y soltaron una sonora carcajada. Víctor y David habían sido amigos íntimos en la infancia, desde los 2 hasta los 10 años. Eran vecinos en el modesto barrio donde vivieron sus primeros años. Te he reconocido por esos inconfundibles ojos azules, le explicó Víctor, y yo a ti por esa mirada tan limpia y sincera que tenías hace 54 años. No ha cambiado en nada, le respondió David. Recordaron y compartieron entonces anécdotas de la infancia y recuperaron lugares y personajes que creían olvidados. Finalmente, Víctor, que distinguía en la expresión de su amigo una sombra de tristeza, le dijo: «Viejo amigo, cuéntame cómo te ha ido en esta vida». David se encogió de hombros y suspiró. «Mi vida ha sido un conjunto de despropósitos». «¿Por qué?». «Recordarás que mi familia dejó el barrio en el que éramos vecinos cuando yo tenía 10 años. Que desaparecimos un día y nunca más se supo de nosotros. Resulta que mi padre heredó una inmensa fortuna de un tío lejano que no tenía descendencia. Nos fuimos sin decir nada a nadie. Mis padres no quisieron que se supiera que la suerte nos había favorecido. Cambiamos de hogar, de coche, de vecinos, de amigos. En ese momento tú y yo perdimos el contacto». «Así que fue por eso», exclamó Víctor. «Siempre nos preguntamos qué les había pasado. ¿Tanta fortuna recibisteis?». «Sí,
Además, una parte importante de lo recibido en herencia fue una gran empresa textil en pleno funcionamiento y con abundantes beneficios. Mi padre la hizo incluso crecer más. Cuando murió, yo me ocupé de ella, pero tuve muy mala suerte. Todo fue en mi contra, explicó David. ¿Qué pasó? Durante mucho tiempo no cambié nada, pues las cosas iban más o menos bien. Pero de pronto empezaron a aparecer competidores por todas partes y las ventas bajaron. Nuestro producto era el mejor, así que yo tenía la esperanza de que los clientes se dieran cuenta de que nuestros competidores no ofrecían la misma calidad. Pero los clientes no entienden de telas. Si de verdad hubieran sabido, se habrían dado cuenta. Así que se lanzaron a por los productos de las nuevas marcas que iban saliendo en el mercado. David tomó aliento. Recordar todo aquello no era agradable. Víctor permanecía en silencio sin saber qué decir. Perdí mucho dinero, pero la empresa estaba aún saneada. Intenté reducir los costes tanto como pude, pero cuanto más lo hacía, más bajaban las ventas. Estuve a punto de crear una marca propia, pero no me atreví. El mercado pedía marcas extranjeras. Eso me puso en el límite. Como último recurso, pensé en abrir una cadena de tiendas propias. Tardé en decidirme y cuando lo hice no pude hacer frente al coste de los locales, pues las ventas no lo cubrían. Empecé a fallar en mis pagos, así que tuve que responder con los activos, la fábrica, mis tierras, mi casa, todas mis propiedades. Lo tuve todo en mi mano, tuve todo lo que quise y lo perdí. La suerte nunca me acompañó. ¿Qué hiciste entonces? Preguntó Víctor. Nada, no sabía qué podía hacer. Todas las personas que antes me habían alabado ahora me daban la espalda. Anduve entre un empleo y otro, pero no me adapté o no supieron entenderme. Llegó incluso un momento en que pasé hambre. He sobrevivido durante más de 15 años como he podido, ganándome la vida con las propinas que obtengo, haciendo recados e incluso recibiendo ayuda de buena gente que me conoce, en el barrio en el que ahora vivo. La mala suerte siempre ha estado conmigo. David no tenía ganas de seguir hablando, así que le preguntó a su amigo de infancia, ¿y a ti? ¿Cómo te ha ido en la vida? ¿Has tenido suerte? Víctor esbozó una sonrisa. Como recordarás, mis padres eran pobres, más pobres que los tuyos cuando vivíais en el barrio. Mis orígenes son más que humildes, lo sabes bien, son precarios. Muchas noches no teníamos que comer. A veces incluso tu madre nos traía algo porque sabía que en casa las cosas iban mal. Como también sabes, no pude ir al colegio, así que estudié en la Universidad de la Vida. Empecé a trabajar con 10 años, precisamente poco tiempo después de que tu familia y tú desaparecisteis misteriosamente. Empecé lavando coches. Después trabajé en un hotel de botones. Más tarde subí de categoría y trabajé como portero de varios hoteles de 5 estrellas. Hasta que a los 22 años me di cuenta de que yo podía tener suerte si me lo proponía. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó David, con un tono de mezcla de curiosidad y escepticismo. Adquirí un pequeño taller que estaba a punto de cerrar. Lo compré con un crédito y con todos los ahorros de que disponía. Era un taller que fabricaba bolsos de piel. Yo había visto todo tipo de bolsos en restaurantes y en los lujosos hoteles en los que trabajé. Así que sabía lo que le gustaba a las personas con dinero. No tenía más que fabricar lo que tantas veces había visto llevar cuando trabajaba como mozo. Al principio, yo mismo me ocupaba tanto de fabricar como de salir a vender. Trabajé por las noches y los fines de semana. El primer año fue muy bien, pero reinvertí todo lo que gané en comprar más. Y esto me generó viajes y pude viajar por todo el país para averiguar qué se fabricaba en otras partes. Necesitaba saber más que nadie sobre bolsos de piel. Aprendí mucho visitando tiendas. Preguntaba a todo el que veía con un bolso qué le gustaba y qué le disgustaba el suyo. Víctor recordaba con pasión aquellos primeros años. Continuó. Las ventas fueron creciendo. Durante 10 años reinvertí todo lo que gané. Busqué oportunidades allí donde pensé que podía verlas. Modifiqué cada año los modelos de mis bolsos que más se vendían. Nunca fueron iguales. Nunca dejé un problema del taller para el día siguiente. Intenté ser la causa de todo lo que acontecía a mi alrededor. Fui adquiriendo un taller tras otro. Luego llegaron las fábricas. Finalmente conseguí crear un próspero negocio. La verdad es que no fue sencillo, pero el resultado supera lo que imaginaba cuando empecé. David le interrumpió en ese punto y matizó la última apreciación. ¿No será en realidad que tuviste mucha suerte? ¿Eso crees? ¿Realmente crees que solo tuve suerte?, exclamó Víctor sorprendido.
No he querido molestarte ni menospreciarte, explicó con un hilo de voz David, pero resulta difícil creer que tú solo eres el motivo de tus éxitos. La suerte sonríe a quien el destino caprichosamente escoge. A ti te sonrió y a mí no. Eso es todo, viejo amigo. Víctor se quedó pensativo y al cabo de un tiempo le contestó, mira, yo no heredé ninguna gran fortuna, pero recibí algo mucho mejor de mi abuelo. ¿Conoces la diferencia entre la suerte y la buena suerte con mayúsculas? No la conozco, contestó David, sin mostrar interés. Aprendí la diferencia entre la suerte y la buena suerte con un cuento que me explicaba mi abuelo cuando vivía con nosotros. A menudo he pensado, y aún sigo pensando, que ese cuento cambió mi vida. Me ha acompañado en momentos de miedo, de duda, de incertidumbre, de confusión y también en momentos de alegría, felicidad, gratitud. Gracias a este cuento decidí comprar el taller con el fruto de 6 años de esfuerzo apasionado y de ahorro. Fue también este cuento el detonante de otras muchas decisiones que luego se han revelado cruciales en mi vida. Víctor siguió hablando mientras David, con la cabeza hundida entre los hombros, dirigía la mirada al suelo. Quizás a los 64 años uno ya no está para cuentos, pero nunca es tarde para oír algo que pueda ser útil. Como dice el refrán, mientras hay vida hay esperanza. Si lo deseas, puedo explicártelo. David guardaba silencio, así que Víctor prosiguió. Es un cuento que ha ayudado a muchas personas, y no solamente a gente del mundo de los negocios, también a emprendedores y a profesionales de todos los campos. Las personas que aprenden y asumen la diferencia entre la suerte a secas y la buena suerte han obtenido excelentes resultados en sus trabajos, en las empresas en las que trabajan. A otros les ha servido incluso para cultivar un amor. Ha servido también a deportistas, a artistas, a científicos e investigadores. Y te lo digo porque lo he observado de primera mano. Tengo ya 64 años y soy testigo del efecto de la leyenda en muchas de esas personas. David se incorporó y habló quizá movido por la curiosidad. De acuerdo, dime, ¿cuál es la diferencia entre la suerte y la buena suerte? Víctor meditó antes de contestar. Cuando vuestra familia recibió la herencia, tuvisteis suerte. Pero esa suerte no depende de uno, por eso tampoco dura demasiado. Solo tuviste algo de suerte y esa es la razón de que ahora no tengas nada. Yo, en cambio, me dediqué a crear suerte. La suerte a secas no depende de ti. La buena suerte solo depende de ti. Esta última es la verdadera. Mucho me temo que la primera no existe. David no daba crédito a lo que oía. ¿Me estás diciendo que la suerte no existe? De acuerdo, digamos que sí que existe, pero es tan improbable que resulta vano esperar que te alcance precisamente a ti, a cualquiera. Y si al final llega, no dura demasiado, es pasajera. ¿Sabías que casi el 90% de las personas a las que le ha tocado la lotería no han tardado más de 10 años en arruinarse o en volver a estar como antes estaban? En cambio, la buena suerte es posible siempre que te lo propongas. Por eso se llama buena suerte, porque es la buena, la de verdad. ¿Por qué es la de verdad? ¿Cuál es la diferencia?, insistió David. Empezaba a sentirse muy intrigado por las palabras de su amigo. ¿Quieres oír el cuento? David dudó unos instantes. Al fin y al cabo, aunque no podía volver atrás, no perdía nada por escuchar. Además, le resultaba agradable que su mejor amigo de la infancia le contase con 64 años un cuento. Y no solo eso, hacía demasiado tiempo que nadie le contaba algo como si fuese un niño. De acuerdo, cuéntamelo, accedió por fin. Primera regla de la buena suerte. La suerte no dura demasiado tiempo porque no depende de ti. La buena suerte la crea uno mismo, por eso dura siempre. Segunda parte, la leyenda del trébol mágico. El reto de Merlín. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, un mago llamado Merlín reunió a todos los caballeros del lugar en los jardines del castillo real y les dijo: Hace tiempo que muchos de vosotros me pedéis un reto. Algunos me habéis sugerido que organice un torneo entre todos los caballeros del reino. Otros habéis pedido que organice un concurso de destreza con la lanza y la espada. Sin embargo, voy a proponeros un reto diferente. La expectación entre los caballeros era máxima. Merlín continuó:
He sabido que en nuestro reino, en un plazo de 7 noches, nacerá el trébol mágico. Hubo entonces un revuelo, murmullos y exclamaciones entre los presentes. Algunos ya sabían a qué se refería, otros no. Merlín puso orden. Calma, calma. Dejadme que os explique qué es el trébol mágico. Es un trébol de 4 hojas único, que proporciona al que lo posee un poder también único, la suerte sin límite de tiempo ni límite de ámbito. Proporciona suerte en el combate, suerte en el comercio, suerte en el amor, suerte en las riquezas, suerte ilimitada. Los caballeros hablaban y hablaban entre ellos con gran excitación. Todos querían encontrar el trébol mágico de 4 hojas. Incluso algunos se pusieron de pie, lanzaron gritos de victoria e invocaron a los dioses. De nuevo, Merlín aplacó los murmullos y tomó la palabra. Silencio, aún no les he dicho todo. El trébol mágico de 4 hojas nacerá en el bosque encantado, más allá de las 12 colinas, detrás del valle del olvido. No sé en qué rincón será, pero nacerá en algún lugar del bosque. Aquella excitación inicial se vino abajo. Primero se hizo el silencio, y a continuación los suspiros de desánimo resonaron por los jardines del castillo. Y es que el bosque encantado era tan extenso como la parte del reino que estaba habitada. Se trataba de miles y miles de hectáreas de espeso bosque. ¿Cómo encontrar un minúsculo trébol de 4 hojas en tan extenso lugar? Hubiera sido 100.000 veces mejor buscar una aguja en un pajar. Por lo menos eso sería un reto posible. Ante la dificultad de la empresa, la mayoría de los caballeros abandonaron el castillo real, mascullando quejidos de protesta y dirigiendo miradas de desaprobación a Merlín cuando pasaban junto a él. Avísame cuando tengas algún reto que se pueda alcanzar, le decía uno. Si hubiera sabido que se trataba de algo así, no me hubiera molestado en venir, añadía otro. Vaya reto. ¿Por qué no nos has enviado a un desierto a encontrar un grano de arena azul? Hubiera sido más fácil, le espetaba otro con sorna. Uno tras otro, todos los caballeros salieron del jardín. Se dirigieron a las cuadras y montaron en sus caballos. Solo 2 se quedaron con Merlín. ¿Y bien? Preguntó entonces el mago. ¿Vosotros no os vais? Uno de ellos, que se llamaba Not y llevaba una capa negra, respondió. Sin duda es difícil. El bosque encantado es enorme, pero sé a quién preguntar. Creo que podré encontrar el trébol que dices. Yo iré a buscar el trébol mágico de 4 hojas. El trébol será para mí. El otro, que se llamaba Sid y llevaba una capa blanca, se mantuvo en silencio hasta que Merlín le dirigió una mirada escrutadora. Entonces dijo, si tú dices que el trébol mágico de 4 hojas, el trébol de la suerte ilimitada, va a nacer en el bosque, significa que así será. Creo en tu palabra, por eso iré al bosque. Así pues, ambos caballeros partieron hacia el bosque encantado, Not en su caballo negro y Sid en su caballo blanco. Segunda regla de la buena suerte. Muchos son los que quieren tener buena suerte, pero pocos los que deciden ir por ella. El gnomo príncipe de la tierra. El viaje por el reino hasta el bosque encantado era largo y les llevó 2 días. Así pues, disponían solo de 5 jornadas para hallar el lugar donde nacería el trébol mágico. No había tiempo que perder. A pesar de ello, ambos caballeros decidieron descansar toda la noche antes de empezar la búsqueda. Los 2 habían hecho el viaje por separado y no coincidieron en las breves paradas que hicieron para dar de beber a sus respectivos caballos. Así que ninguno sabía en qué lugar del bosque se encontraba el otro. El bosque encantado era un lugar muy oscuro. Oscuro era durante el día, pues los inmensos y tupidos árboles apenas permitían a los rayos del sol alcanzar el suelo. Y oscura fue esa noche, fría y silenciosa. Aunque los habitantes del bosque encantado se habían percatado ya de la presencia de los nuevos visitantes, a la mañana siguiente, muy temprano, Not decidió encontrar el trébol. Y pensó, el trébol mágico nacerá en el suelo. ¿Quién es el que mejor conoce cada palmo de tierra del bosque encantado? Muy fácil, el príncipe de la tierra, es decir, el gnomo. El gnomo vive bajo el suelo y ha construido pasillos y corredores subterráneos por cada uno de los rincones del bosque encantado. Él me dirá dónde nacerá el trébol mágico de 4 hojas. Así pues, Not, el caballero con caballo negro y negra capa, preguntó dónde podía hallar al gnomo a todos los extraños seres que encontró por su camino, hasta que finalmente dio con él. ¿Qué quieres?, le preguntó el gnomo. Me han dicho que llevas todo el día buscándome. Efectivamente, afirmó Not mientras bajaba de su corcel.
He sabido que dentro de 5 noches nacerá en el bosque el trébol mágico de 4 hojas. Un trébol solamente puede nacer de la tierra, así que tú, príncipe de la tierra, debes saber el lugar donde nacerá. Tú eres el único que conoce palmo a palmo este inmenso bosque por debajo del suelo. Tú conoces como nadie todas las raíces de todas las plantas, arbustos y árboles que habitan este bosque. Si el trébol mágico de 4 hojas va a nacer dentro de 5 noches, tú debes haber visto ya sus raíces. Dime dónde está. Meditó el gnomo. Sabes tan bien como yo, prosiguió Not, que el trébol mágico proporciona suerte ilimitada solamente a los caballeros, así que no tiene ningún valor para ti que eres un gnomo, ni para ninguno de los habitantes del bosque encantado. Dime dónde nacerá. Sé que tú lo sabes. El gnomo respondió, ya conozco los poderes del trébol mágico de 4 hojas, y ya sé que su suerte ilimitada alcanza solo a los caballeros que lo posean. Pero no he visto sus raíces en ningún lugar del bosque. Es más, nunca han nacido tréboles en el bosque encantado. Es imposible que el trébol nazca aquí. Quien te haya dicho eso te ha engañado. ¿No será que tú eres el que me engañas? ¿No le habrás dicho ya al caballero Cid, el caballero con blanco caballo y capa blanca, dónde nacerá el trébol mágico? Preguntó desafiante Not. No sé de qué me estás hablando. No sé quién es Cid y no tengo ni idea de quién te ha dicho semejante estupidez. En este bosque nunca ha habido un solo trébol, ni tan siquiera de 3 hojas. Sencillamente, los tréboles no crecen en este bosque porque no pueden. Así que déjame en paz. Llevo más de 150 años viviendo aquí y nunca nadie me había hecho una pregunta tan estúpida. Adiós. El caballero Not lo dejó por imposible. No es la primera vez que me encuentro con alguien que no está a la altura que yo merezco, pensó. Después de todo, tal vez el gnomo tuviera razón y Merlín se hubiera equivocado de sitio o de fechas. A medida que se alejaba del gnomo, montado sobre su caballo negro, Not experimentó lo que suelen experimentar aquellos a quienes les dicen que su suerte no es posible. Sintió algo de miedo. Pero lo más fácil era sustituir ese miedo por incredulidad. Sencillamente no puede ser. Eso fue justamente lo que pensó Not. Por eso decidió ignorar lo que el gnomo le había dicho y dijo, mañana será otro día y quizá la suerte me aguarde en otro lugar, pensó. Por suerte, Cid, el caballero de la capa blanca, tuvo en la mañana de la tercera jornada exactamente la misma idea que Not. Él también sabía que el gnomo era el más indicado para averiguar en qué lugar brotaría el trébol mágico. Pasó el día intentando dar con su guarida. Preguntó a todos los habitantes del bosque con los que se cruzó en el camino y finalmente encontró al gnomo unos pocos minutos después de que el caballero Not lo hubiera dejado refunfuñando frente a una de las entradas a su caverna de infinitos pasillos. ¿Eres tú el gnomo del bosque encantado al que llaman el príncipe de la tierra? Preguntó al tiempo que descendía de su caballo. Sí, soy yo. Vaya, otro iluminado. ¿Y tú qué es lo que quieres? Verás, he sabido que dentro de 5 noches nacerá en el bosque el trébol mágico de 4 hojas. Y he pensado que Sid no pudo acabar la frase. El gnomo se puso rojo como un pimiento y acumuló aire en sus pulmones y mofletes como si fuera a estallar. ¿Pero qué pasa con este maldito trébol mágico hoy? Gritó colérico. Ya se lo he dicho al otro caballero. No hay ni ha habido nunca tréboles de la suerte en este bosque. Sencillamente no pueden nacer tréboles aquí. Quien os haya dicho eso está equivocado. O bien os toma el pelo o ha bebido más poción etílica de la cuenta. Lo mejor que podéis hacer es regresar a vuestro castillo o acudir en socorro de alguna damisela en peligro. Aquí perdéis el tiempo. El caballero Cid se dio cuenta entonces de que algo pasaba. Según Merlín, en el bosque nacería el trébol mágico, y según el gnomo, era imposible que en las circunstancias actuales naciera allí ningún trébol. Los dos decían probablemente la verdad, pero era posible que la verdad de cada uno fuera distinta. Así que quizá seguir buscando el trébol mágico era una pérdida de tiempo. Sí, tal como lo había dicho el gnomo, en aquellas circunstancias no podían hacer ningún trébol, se trataba entonces de saber qué era lo que hacía falta para que naciera un trébol. De modo que Sid le preguntó al mismo tiempo que lo calmaba. Espera. ¿Has dicho que nunca han nacido tréboles en el bosque encantado? Nunca jamás, respondió refunfuñando el gnomo mientras se metía en su casa amariguera. No te vayas, por favor. Explícame por qué. Quiero saber por qué nunca han nacido tréboles en el bosque. El gnomo se giró y explicó. Es por la tierra. Naturalmente que es por la tierra. Nadie se ha ocupado de renovar nunca esta tierra.
Los tréboles necesitan tierra fresca y esponjosa, y la tierra de este bosque nunca ha sido removida ni aireada. Es un suelo duro, apelmazado. ¿Cómo quieres que así nazca un solo trébol? Por lo tanto, Gnomo, príncipe de la tierra, si quisiera tener una sola posibilidad, aunque solamente fuera una, de que creciera un único trébol en el bosque, ¿debería renovar la tierra, cambiarla? Preguntó Sid. Obviamente, ¿no sabes que solo se obtienen cosas nuevas cuando se hacen cosas nuevas? Si la tierra no cambia, seguirá pasando lo mismo, que no nacerá ningún trébol. ¿Y tú sabes dónde podría encontrar tierra fértil? El gnomo estaba ya con medio cuerpo dentro de la madriguera y con una mano a punto de cerrar la portezuela de madera. Con todo, contestó así. Hay algo de tierra fresca y fértil en el territorio de los Cowals, a poca distancia de aquí. Es una tierra rica, pero las Cowals, las vacas enanas, amontonan allí su estiércol. Eso sí que es tierra buena. El caballero le dio efusivamente las gracias al gnomo, se subió entusiasmado a su caballo blanco y cabalgó sin pérdida de tiempo hacia el territorio de las Cowals. Sabía que tenía muy pocas probabilidades, pero por lo menos ya tenía algo. Llegó al territorio cuando ya anochecía. Le fue muy fácil encontrar la tierra de la que hablaba el gnomo. Era realmente tierra fresca, esponjosa y por supuesto muy bien abonada. Solamente pudo llenar un par de alforjas, los únicos recipientes que llevaba en su caballo, pero era suficiente para una pequeña extensión de terreno. A continuación, el caballero Sith se dirigió con las alforjas de tierra nueva a una zona del bosque tranquila, lejos de cualquier poblado. Encontró un lugar que le pareció adecuado y arrancó las hierbas y los matojos que allí había. Después, removió y quitó la tierra vieja, lo que nunca se había renovado, la de siempre. Y por fin extendió la tierra nueva en el suelo. Cuando hubo acabado, se pudo dormir. Solo tenía tierra para unos pocos palmos cuadrados. ¿Sería aquel el lugar escogido para que brotara el trébol mágico? Si había que ser realista, sería muy improbable tener tanta suerte. Unos pocos palmos entre miles de hectáreas era algo así como una posibilidad entre millones. Sin embargo, una cosa era cierta: había hecho algo distinto a lo hecho en el bosque hasta el momento. Si no había habido tréboles, si nadie los había encontrado nunca, era porque todos los que lo habían intentado habían hecho las mismas cosas de siempre, las que todo el mundo hacía. Como buen caballero, sabía que hacer cosas diferentes era el primer paso para lograr algo diferente. Aún así, sabía que había muy pocas probabilidades de que el trébol mágico de 4 hojas brotara precisamente en el lugar que él había escogido para poner la poca tierra fértil de que disponía. Pero por lo menos sabía ya por qué no había tréboles, y al día siguiente sabría más. De eso estaba seguro. Sid, tumbado y con la cabeza apoyada en el suelo, miraba la tierra recién extendida. Pensó que el gnomo decía su verdad. Pensó también que Merlín decía la suya. Eran dos verdades aparentemente contradictorias. Pero si se actuaba como él había hecho, aportando nueva tierra a la tierra de siempre, esa aparente contradicción se desvanecía. Que en el pasado no hubieran tréboles no significa necesariamente que en el futuro no los pueda haber. Ahora que las condiciones de la tierra son distintas, pensó. Se durmió imaginando que el trébol brotaba entre la tierra nueva que había esparcido. Soñar así le ayudaba a olvidarse de las pocas probabilidades que había de que aquel rincón fuera el elegido por el destino para acoger el trébol mágico. El sol se puso, solamente quedaban 4 noches. Tercera regla de la buena suerte. Si ahora no tienes buena suerte, tal vez sea porque las circunstancias son las de siempre. Para que la buena suerte llegue, es conveniente crear nuevas circunstancias. La dama del lago. El cuarto día amaneció más frío que de costumbre. El canto de los jilgueros, de los petirrojos, de los mirlos y de los ruiseñores ahogó por fin al de los grillos. Not subió a su caballo después de comer algunas bayas. No las tenía todas consigo. La información que le había dado el gnomo era verdaderamente preocupante. Palabras literales: en el bosque no puede nacer ningún trébol. Es más, nunca había nacido un solo trébol en todo el bosque encantado. Y el gnomo sabía lo que decía. De todas formas, quizás el gnomo le engañaba. Sabía que no podía fiarse de que dijera la verdad. Pensar así no le conducía a ninguna parte, pero le tranquilizaba. Decidió dedicar el día a encontrar a alguien que pudiera desmentir la información que le había dado el gnomo. Esto pondría de nuevo la suerte en sus manos. Después de cabalgar durante más de 5 horas, el caballero Not
divisó a lo lejos, entre la espesura del bosque, un gran lago. Como tenía sed e imaginaba que su caballo también estaba sediento, decidió acercarse. El lago era muy bello, estaba lleno de nenúfares con flores amarillas y blancas. Bebió un poco y se sentó junto a la orilla, mientras su caballo bebía ansiosamente. De pronto, una voz detrás de él le sobresaltó. ¿Quién eres? Era una voz femenina, dulce, pero a la vez profunda, frágil pero firme, seductora pero desafiante. Era la dama del lago. Sobresalía entre las aguas del lago de un modo impresionante, una mujer de hermosura y perfección nunca vistas, moldeada con la forma del agua. Not había oído hablar de ella. Pronto se dio cuenta de que de ella podría obtener información importante para su crucial misión. Soy Not, el caballero de la capa negra. ¿Qué hacéis tú y tu negro caballo junto a mi lago? Ya habéis bebido, ¿ahora qué queréis? Estáis despertando a mis nenúfares, y esta es su hora de sueño. Mis nenúfares duermen todo el día y cantan por la noche. Si las despiertas, esta noche no cantarán. Su canto evapora el agua del lago durante la noche. Si los nenúfares no cantan, el agua del lago no se evapora. Si no se evapora el agua, el lago se desborda. Y si el lago se desborda, muchas flores, plantas y árboles morirán ahogados. Cállate, cállate y desaparece. No despiertes a mis nenúfares. Alto, alto, le interrumpió con vehemencia. No me cuentes tu vida, no me interesan tus problemas. Me iré enseguida. Solamente quiero hacerte una pregunta. Tú, dama del lago, tú que proporcionas agua a todo el bosque encantado, tú que riegas todos sus rincones, dime, ¿dónde crecen los tréboles en este bosque? La dama comenzó a reír. Eran carcajadas tristemente burlonas. Reía con estruendosa discreción, una risa aguda pero también con matices graves. Cuando dejó de reír, se puso seria y afirmó: En este bosque no pueden crecer tréboles. ¿No ves que el agua que reparto desde aquí llega a todas partes por infiltración? No sale de mí a través de arroyos o ríos, sino que se filtra por el lecho del lago y llega a todos los rincones del bosque encantado. ¿Acaso has visto charcos en alguna parte del bosque? Los tréboles necesitan mucha agua, precisan un arroyo que se las proporcione continuamente. Jamás encontrarás un trébol en este bosque. La dama del lago se sumergió de nuevo. Fue impresionante. El vapor de agua que le daba forma cayó a la superficie en una lluvia de miles de gotitas. Not apenas prestaba atención al maravilloso espectáculo que acababa de ocurrir. Estaba harto de oír la misma cantaleta. Muy, Muy serio y pensativo, se preguntó: ¿qué está pasando? Empezaba a creer que tal vez a él nunca le llegaría la suerte. Eso le provocaba un miedo más intenso que el que sintió el día anterior después de hablar con el gnomo. Debo encontrar a alguien que me diga lo contrario. Debo encontrar a alguien que me diga que la suerte está aquí, que el trébol mágico puede nacer en el bosque encantado, decía para sus adentros. Empezó a odiar a la suerte. Era algo abominable, lo más deseado y también lo más inaccesible del mundo, y no podía soportar ese sentimiento. Esperar la suerte le deprimía, pero era lo único que podía hacer, porque ¿qué otra alternativa tenía? Así pues, Not montó su caballo, cabalgó el resto del día y vagó sin son ni ton por el bosque encantado, con la esperanza de tener la suerte de dar con el trébol mágico de 4 hojas. Ese día el caballero Cid se había levantado un poco más tarde que el día anterior. Había acabado de renovar la tierra cuando anochecía, así que decidió dormir unas horas más. Mientras comía unas manzanas que compartió con su caballo blanco, pensó qué haría ese día. Ya tengo la tierra, se dijo, ahora necesito saber cuánta agua necesita. La probabilidad de que haya escogido el lugar correcto es mínima, lo sé. Pero si finalmente este fuera el lugar elegido, entonces tendré que ocuparme de que la tierra reciba la cantidad de agua necesaria. No lo dudó un instante, era bien sabido, por cualquiera, caballero o no, que la dama del lago era de todos los habitantes del bosque encantado la única que disponía de agua. Le costó un poco encontrarla, tuvo que preguntar aquí y allá y consultar con los varios animales parlanchines que encontró por el camino. Llegó al lago justo unos minutos después de que Not se hubiera ido de allí. Se acercó muy, muy despacio, sin apenas hacer ruido, aunque sin querer pisó una cáscara de nuez, que crujió. Inmediatamente emergió de forma imponente la dama del lago. Esta repitió la misma queja que Not. ¿Qué hacéis tú y tu caballo blanco junto a mi lago? ¿Qué queréis? Estáis despertando a mis nenúfares, y esta es su hora de sueño. Mis nenúfares duermen por el día y cantan por la noche. Si los despertáis, esta noche no cantarán. Su canto evapora el agua del lago durante la noche. Si no cantan, el agua del lago no se evapora.
Si no se evapora agua del lago, esa se desbordará. Y si el lago se desborda, muchas flores, plantas y árboles morirán ahogados. Cállate, cállate y desaparece. No despiertes a mis nenúfares. Sid quedó apabullado, no solamente por la magnificencia del espectáculo que acababa de ver, sino también por el problema que le había expuesto la dama del lago. Sid necesitaba agua para regar la zona escogida, pero sin duda despertaría a los nenúfares si dedicaba todo el día a recogerla con cazos. Así pues, las cosas se ponían difíciles. No había agua en ninguna otra parte del bosque encantado. En fin, ¿qué se le iba a hacer? Sid era una persona sensible y por eso la mezcla de belleza, tristeza y ansiedad de la voz de la dama del lago hizo que se interesara por el problema y que buscara el modo de ayudarla. Y decidme, señora, ¿por qué no sale agua del lago? De todos los lagos sale agua, de todos los lagos nacen arroyos o ríos. Por primera vez la dama del lago se expresó con una voz sin matices, una voz triste. Había dolor en ella. Porque mi lago, prosiguió, no hay continuidad. No hay ríos que partan de mí. En mí solamente cae agua, solo la recibo y nunca ningún arroyo brota de mi seno. Por eso tengo que vivir siempre pendiente de que los nenúfares duerman para que puedan cantar durante la noche. Durante el día no duermo para velar su sueño, y durante la noche sus cantos no me dejan dormir. Vivo esclava de mi agua. Por favor, márchate y no despiertes a mis nenúfares. Sid se dio cuenta entonces de que lo que el lago tenía en abundancia era precisamente lo que a él le hacía falta: agua. Yo puedo ayudarte, le propuso Sid, pero dime una cosa, ¿tú sabes cuánta agua necesita un trébol? La dama del lago contestó: necesita agua en abundancia, necesitan agua clara, de un arroyo. La tierra en la que nacen los tréboles debe estar siempre húmeda. Entonces yo puedo ayudarte a ti y tú puedes ayudarme a mí. ¡Shh! No grites tanto, que ya has despertado a un nenúfar. Dime cómo. Si me das permiso, abriré un surco en tu orilla, para que un arroyo nazca de ti, y lograré así que el agua que se acumule en tu seno se vaya. No haré ningún ruido, sencillamente abriré un surco en la tierra y el agua saldrá de tu lago. De esta forma no tendrás que preocuparte más por los nenúfares y podrás dormir siempre que lo desees. La dama del lago se quedó pensativa. Después accedió. De acuerdo, pero no hagas ruido. De inmediato, la dama del lago desapareció ante el asombro de Sid. Sin esperar un instante, improvisó con su espada un arado que colgó de la parte trasera de su caballo. Cabalgó de nuevo hacia el terreno escogido. A medida que cabalgaba, la espada labraba un surco que el agua llenaba, liberando al lago de su pesada carga. El agua llegó hasta la tierra fresca y fértil. Sid lo había conseguido. Había encauzado la tierra y creado un arroyo de agua clara que nunca antes había existido en el bosque encantado. Se puso a dormir junto al espacio que había creado. Reflexionó sobre lo ocurrido y recordó lo que siempre le había dicho su maestro: la vida te devuelve lo que das. Los problemas de los demás son a menudo la mitad de tus soluciones. Si compartes, siempre ganas más. Era justamente lo que había pasado. Estaba dispuesto a renunciar al agua, pero cuando comenzó a entender el problema de la dama, paradójicamente se dio cuenta de que los dos necesitaban lo mismo y de que con una sola acción los dos salían ganando. Lo curioso es que Sid se percató de que cada vez le preocupaba menos que aquel fuera o no el lugar destinado a que naciera el trébol mágico. Tal vez debería sentirse un poco estúpido por trabajar tanto en una zona en la que probablemente el trébol no iba a nacer. Pero no se sentía así. La certeza de que hacía lo que debía restaba importancia al hecho de que hubiera tenido suerte o no con la elección del lugar. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez porque regar era lo que tocaba hacer después de arar y abonar la tierra. Hacía lo que tenía que hacer. Por supuesto, él sabía que era muy poco probable que el sitio que había escogido para renovar la tierra y regarla fuera justamente el elegido para que brotara el trébol mágico de 4 hojas. Pero ya sabía 2 razones por las que no habían nacido nunca tréboles en el bosque. Y al día siguiente sabría más. De eso estaba seguro. Sid, con la cabeza apoyada en el suelo, pues intentaba conciliar el sueño. Miraba con esperanza su porción de tierra fértil regada por el arroyo. Una noche más. Visualizó cómo el trébol mágico brotaba y crecía. Esa noche, la imagen del trébol en su mente aparecía más nítida y real que la noche anterior. Eso le hacía feliz. La oscuridad lo envolvió. Solamente quedaban 3 noches. Cuarta regla de la buena suerte: preparar circunstancias para la buena suerte no significa buscar solo el propio beneficio. Crear circunstancias para que otros también ganen atrae a la buena suerte.
El libro continúa en la siguiente parte de La buena suerte, parte 2.